tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, lunes 17 de abril. Para todos los que ya estamos trabajando este día, buena suerte, que comiencen reenergizados. Ojalá que hayan descansado y hayan disfrutado mucho en compañía de sus familias o de sus amigos. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, es la laringitis, pero antes quiero comentarles que esto está en el marco que el día de ayer, 16 de abril, se celebra el Día Mundial de la Voz. Cada 16 de abril desde 1999 se celebra el Día Mundial de la Voz. Eso se trata de una celebración a propuesta de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con la intención de difundir la necesidad del cuidado de la voz. Esta es una actividad internacional de carácter divulgativo, con el objetivo de hacer llegar al público en general la importancia del estudio, la investigación y los cuidados de la voz. Se realizan diversas campañas en todos los lugares del mundo en las que los foniatras y logopedas ofrecen diagnósticos, consejos y recomendaciones sobre la voz de forma gratuita. Así que este día vamos a estar hablando de una de las enfermedades que nos afectan esta maravillosa herramienta que Dios nos ha dado, que es la voz, la capacidad de comunicarnos con los demás. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. La laringe es el órgano de la voz, pero además constituye una parte importante de la vía aérea. La laringitis es un proceso inflamatorio de esta, generalmente leve, asociado a la mayoría de las veces con una pérdida importante de la voz y con ronquera, provocada por la inflamación o infección de las cuerdas vocales. Casi todos hemos tenido una laringitis en algún momento de nuestras vidas. Esta enfermedad es mucho más frecuente en niños que en adultos, especialmente en los menores de 4 años. Además, la transmisión se produce por las secreciones respiratorias, por la tos o los estornudos. El origen más frecuente de este padecimiento es la infección de las vías respiratorias, causadas por un virus, aunque también son provocadas por bacterias asociadas a los resfriados comunes. La laringitis puede empeorar al forzar excesivamente la voz. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Y para platicar de tan interesante patología que es la laringitis, le damos la bienvenida primero a la doctora Mayra Yanira Portillo. Ella es médico internista y neumóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y ahorita responder todas las inquietudes en realidad que vayan saliendo durante el programa y aclarar dudas. Bueno, y le damos también la bienvenida al doctor Luis Mora, nuestro otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes a todo el público, pues muy contento nuevamente de estar presente en este set, compartiendo algo muy importante como hablar acerca de la voz, ¿verdad? Y sus diferentes enfermedades. Trataremos en este corto tiempo, porque realmente estas son temas muy amplios, ¿verdad? Tratar de abarcar los principales puntos para poder ayudar al público en cuanto a orientación. Excelente, porque definitivamente es algo que la gente muchas veces desconocemos en general, que la voz es un instrumento que hay que cuidar. Entonces, sí se nos olvidan ciertas cositas, ¿verdad? Y aquí estábamos hablando con el doctor que a veces algo tan sencillo como respirar mientras uno habla es también importante para el cuidado de la voz. Pero de eso vamos a estar platicando. Pero comencemos hablando un poco, doctor, de lo que es la laringe, las cuerdas vocales, qué es lo que la compone y más o menos para que vayamos desarrollando las patologías que afectan. Ok, muy bien. Hablar acerca de la laringe, que es un órgano que está ubicado en el cuello. Muchos pues le denominan garganta al sitio donde se encuentra. Es prácticamente un órgano, llamémoslo fibrocartílago muscular, porque está compuesto de cartílagos, está compuesto de ciertos músculos que conforman una estructura que trata de ejercer la principal función, digamos, que tiene es la respiración como tal, pero también la fonación, que es la segunda importante función que tiene. También hay
está descrito que forma como un esfínter, más que todo, esfínter se refiere como un lugar o a un estrecho modulado para impedir que ciertos cuerpos extraños puedan llegar principalmente a las vías aéreas inferiores, donde hablamos principalmente ya de la tráquea, los bronquios, ¿verdad? Y los pulmones. Entonces, este órgano pues está compuesto principalmente en tres importantes, digamos, divisiones anatómicas. La primera le llamamos la supraglotis, está compuesta principalmente por un cartílago que se llama epiglotis. De ahí tenemos el área de la glotis, que es donde están las cuerdas vocales, y tenemos el área que se llama subglotis, que está debajo de las cuerdas vocales. Cada una de ellas puede tener enfermedades, inflamaciones, y cada una también tener sus manifestaciones clínicas como tal. Es decir, la epiglotis es lo que vemos como la famosa campanita, más abajo, más arriba, para que la gente se ubique. La úvula, Ajá, ¿verdad? Es lo que vemos nosotros cuando hacemos un examen oral, que le llamamos la famosa campanita. campanita, ¿verdad? Abajo de esa cavidad continúa y hay un pequeño pliegue que forma una hoja, ese es la epiglotis. Usualmente no es algo que usualmente se pueda ver con un examen físico convencional. Por aunque lo tanto, sí, no hay que tratar de vérsela. sí, exacto. Hay pacientes que por su anatomía, que tienen una laringe alta, ¿verdad? O que tienen una base de lengua también muy reducida, permiten que se pueda evaluar. Donde es frecuentemente verla son en los niños. En los niños, sí. Muchos casos ya de niños de unos 4 o 6 años permiten ver bien su epiglotis sin ningún problema. Otra cosa importante, que la proyección en la piel del cuello, que le llaman la famosa manzanita de Adán. Y eso me recuerdo mucho de mis hijos, que por cierto les mando saludos por esa manzana. Todavía están de vacaciones. Todavía están. La manzana de Adán es una proyección de uno de esos cartílagos de la laringe. Entonces toda esta zona pues realmente se mira un poco más abultada, propiciamente por los cartílagos que tenemos en la laringe. Muy bien. Entonces, la laringitis, doctor, es una inflamación de cualquiera de estas estructuras. Exacto. Lo que más común se denomina la laringitis, ¿verdad?, es a la inflamación de las cuerdas vocales como tal. Hablando específicamente de esos lugares donde nosotros solemos hablar. Porque cuando hablamos clínicamente de una laringitis, ¿verdad?, es aquella persona que se presenta con ronquera, apagamiento vocal, dificultad para poder hablar y muchas veces inclusive hasta para poder tragar. Entonces, porque hay inflamación y esas estructuras están como muy cercas y contiguas de ciertos órganos que también intervienen en la deglución, por eso puede dar inclusive ciertos momentos para dificultad de la deglución en una forma adecuada. Muy bien. Doctora, ¿quiénes tienen más factores de riesgo o cuáles son los factores de riesgo para que alguien padezca de una laringitis? Siempre, como toda enfermedad, siempre existen factores de riesgo, como hablábamos anteriormente. Entre los principales, y a la cabeza, las personas alérgicas, las personas que tienen predisposición, por ejemplo, al polen. Muchas veces nosotros no sabemos y decimos, no sabemos a qué somos alérgicos. Y muchas veces puede ser polen. También existen ciertos factores, por ejemplo, como las estaciones de invierno, donde también está mayor polen, cambios de temperatura bruscos, por ejemplo, cuando pasamos de mucho frío a mucho calor, las personas que están expuestas a aire acondicionado, porque muchas veces recolectan esporas, recolectan bacterias, las personas que fuman, eso es muy importante, saber que un tabaquista está con una predisposición ya por ese factor del tabaco, ¿verdad? Esas personas pueden llegar a cambiar el epitelio y pueden llegar a tener una laringitis crónica, ya no es aguda en estos casos. También las personas como locutores, como es su caso, ¿verdad? La herramienta de la voz es muy utilizada. Los maestros, hablamos anteriormente, ellos padecen muy frecuentemente de laringitis, los cantantes,
las personas que de repente tienden a mucho gritar, porque nosotros podemos hablar, pero una cosa es el grito, ¿verdad? Personas también, por ejemplo, que tienen reflujos gastroesofágicos, que tienen enfermedades ya propias del tubo digestivo, en donde sube todo lo que es el ácido, llega a quemar laringe y llega a dar una laringitis de forma crónica. O también incluso personas que están expuestas a vapores, gases irritantes, gasolina, cualquier tipo de humo que esté irritando la vía aérea superior nos puede dar también una laringitis. Los niños más frecuentemente afectados por ser etapas en donde muy frecuentemente puede dar virus, bacteria, cualquier infección viral bacteriana también pueden darnos laringitis, incluso pacientes inmunodeprimidos también pueden dar laringitis por disminución de las defensas. Muy bien. Hablemos un poquito de los niños, doctor Mora. Generalmente en ellos, menciona la doctora, que son más frecuentes los virus. Exacto. Siempre, pues en los niños el mecanismo más frecuente de la laringitis es a través de la infección, que las primeras son víricas, pero también pues hay ciertas bacterias que pueden atacar directamente también a la laringe, ¿verdad? Y en casos así como del famoso Krupp, que se llama también infantil, es una forma de laringitis. Como yo les decía, no necesariamente muchas veces la laringitis como tal se tiene que conceptualizar que solamente es las muy cuerdas vocales, ¿verdad? Estaba lo de la subglotis, exacto, puede haber una epiglotitis y es una laringitis, puede haber pues una inflamación de la subglotis también y pues es una laringitis como tal. Lo que pasa es que es más difícil que le vayan a poner a usted diagnóstico glotitis, epiglotitis. Lo que pasa es que obviamente que como son órganos que tienen cierta dificultad para poderse examinar como tal, entonces hacemos presunciones según la sintomatología. Los niños con epiglotitis son niños que tienen mucha salivación, por ejemplo. Y los niños que tienen como problemas también de inflamación de subglotis tienen como mucha tos, muy persistente, muy difíciles de tratar. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa comercial. Al regreso hablamos más de los síntomas de la laringitis. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, puede ser el clima, a veces quizás afecta en eso. Quizás hay muchos agentes alérgicos en el ambiente, más que todo por esta fecha, esta época seca, andan polulando ahí un montón de enfermedades. Quizás eso puede ser un factor alérgico, más que todo. En parte fumar, comer cosas heladas, la contaminación del aire. Bueno, más que todo por los cambios de clima o personas que trabajan, por ejemplo, en call centers, que pueden pasar hablando todo el día y pasan aire acondicionado, luego salen. Entonces, más que todo por eso. Por tanta contaminación que hay, vea, tanto humo de los buses. Yo digo que eso es, vea. Por el polvo, por el humo. Bueno, me imagino que por tanta contaminación y que la verdad no nos cuidamos pues de los cambios de clima también, de temperatura, perdón. Pues podría ser por el cambio climático que tenemos tan variante, ¿no? De repente está caliente, de repente está helado. Y bueno, a veces algunos trabajamos con aire acondicionado, salimos a lo caliente y ahí puede ser, ¿no? Fíjense qué bonito, me encanta. Gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo. Y fíjense que todas están en lo correcto. Realmente ya nos mencionaron nuestros invitados que pueden ser desde alergias, tabaco, los irritantes, la contaminación o es más, la gente que trabaja con líquidos, como dijo la doctora, con sustancias irritantes, sin dejar de mencionar, claro, virus y bacterias. Bueno, hablemos, doctor, de las laringitis. Antes de mencionar los síntomas, quisiera que dijéramos laringitis aguda, laringitis crónica. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿A dónde está el corte? El corte principalmente está en la evolución en días que puede tener la laringitis. Cuando las llamamos agudas, usualmente son aquellas que pueden tener un periodo de duración de 7 a 10 días como mucho. Ya toda aquella situación, especialmente a nosotros los otorrinolaringólogos, de una ronquera que dure más de 15 días, pues ya nos llama la atención y tenemos que hacer ciertas exploraciones
porque no solamente puede tratarse de una inflamación aguda que pueda generarnos ese corto tiempo, sino que ya pueden haber algún otro tipo de lesiones que ya nos están dando como el alargue de una ronquera, específicamente ya hablando de 15 días a 3 semanas, sí ya nos llaman la atención. Ya tiene que llamar la atención y ver qué más se va a hacer, ¿verdad? Doctora, hablemos un poco del cuadro clínico de las laringitis, las manifestaciones clínicas, ¿cómo se presentan en su mayoría? La mayoría depende en realidad de los grupos etarios. Estamos hablando específicamente de los niños. Casi siempre se va a manifestar por un cansancio, lo que nosotros le llamamos médicamente disnea, porque se va a localizar casi siempre la laringitis en la parte alta, por así decirlo. Y en los adultos ya se va a localizar en la parte inferior y va a ser casi siempre dolor de garganta, puede existir también afonía, disfonía, que esas son las ronqueras, lo que nosotros llamamos como ronquera. El cambio de voz, puede existir una tos seca, pero también puede existir una tos flemosa, también puede existir a veces cierto dolor o cierta queja de dolor en el oído porque es un área referida, pero la mayoría de veces es una tos de manera constante, una tos irritativa que hay que investigar la causa. Muy bien, hablando específicamente de los niños que nos mencionaba y hablábamos con el doctor anteriormente del CRUP. El cuadro clínico del CRUP típicamente los niños es en la noche que empeoran, ¿verdad? Así es, eso tiene que ver también con un edema a nivel de la laringe, es decir, una inflamación, pero esta tos es bien característica, no es una tos normal, sino que es una tos que tiene un sonido como que fuera un ladrido. Nosotros le llamamos como una tos perruna, como una tos de un perro, porque está como tos de cumbo, pero esa tos es bien diferente. Entonces todas las madres que identifiquen este tipo de tos, que el niño presenta fiebre, puede presentar también malestar general y ese tipo de tos, inmediatamente acudir porque la laringe se está inflamando y hay que aplicar cierto tipo de medicamentos que no se encuentran en farmacia, sino que hay que acudir a un médico. Bueno, y el CRUP es provocado por virus, ¿sí, doctor? Sí, correcto. La denominación anterior, inclusive del CRUP, era laringitis estridulosa. Por lo mismo, ¿verdad? Porque como la doctora Portillo había mencionado, hay cierta dificultad respiratoria, la tos que es perruna. Usualmente los virus son a la cabeza, los respiratorios. El virus sincitial respiratorio, recuerda el virus de la parainfluenza. El sincitial respiratorio, como va más para las cuestiones de la bronquiolitis, que se llama también, los más ¿verdad? chiquititos, para probablemente. Los más chiquitos, ¿verdad? Pero no está descartado que también tenga alguna participación. Pero el parainfluenza, los rinovirus, los coronavirus, que son como los virus respiratorios como más frecuentes, y también, digamos, una bacteria como la Haemophilus influenza, que sí es como también la más frecuente cuando ya es algo bacteriano, ¿verdad? Bueno, entonces, si usted tiene un niño pequeño que de pronto comienza con un resfriado y a lo mejor en la noche va y los despierta con una tos, así como la hemos mencionado, una tos típicamente perruna o como que estuviera tosiendo adentro de un cumbo, literalmente eso puede ser un CRUP, inmediatamente pues hay que llamar a su pediatra o llevar a su hijo a consultar, ¿verdad? Como es viral, desgraciadamente, ahí es donde los papás se desesperan, ¿verdad? Que quisieran que el tratamiento fuera más rápido. A veces la gente piensa que todo con antibióticos va a salir adelante, pero los virus en este caso no. Ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, así que a seguir las indicaciones de su médico. Bueno, hablemos un poco del diagnóstico, de los métodos de diagnóstico, doctora, que vamos a hacer o qué estudios hay que hacer cuando una laringitis se vuelve crónica. Cuando ya estamos hablando de laringitis crónica, estamos hablando de más de 15 días, así como decía el doctor. Entonces significa que ya pasó probablemente con un médico, dio el tratamiento médico y no mejoró. Entonces podemos hacer uso de rayos X, se ocupa muy escasamente, pero se puede observar el signo de la huella digital, en donde se observa en la placa un área como blanquita, por así decirlo, para que más o menos me entiendan, a nivel de la garganta, pero eso es un método de apoyo. Casi siempre el diagnóstico es clínico. Ya cuando nosotros tenemos, cuando el diagnóstico clínico y el tratamiento médico ha fallado, por decir algo, entonces nos auxiliamos del otorrino. En este caso tiene que hacer una laringoscopía, ir a observar directamente las cuerdas vocales, el área de la epiglotis, para observar qué es lo que está pasando, porque muchas veces podemos pensar puede ser un virus, pero si ya pasa más de 15 días, hay que observar cuerdas vocales, si se encuentran inflamadas, si hay abscesos, si hay nódulos, y hay que tomar biopsia, y la biopsia nos va a decir
si nosotros damos algún tipo de tratamiento diferente. Por así Eso, decirlo. doctora, que le hacía la pregunta específicamente porque usted, al ser neumóloga, me imagino que muchas de las personas le han de consultar, porque una de las manifestaciones de la laringitis crónica es por tos. Es la tos seca, y típicamente el paciente puede pensar, bueno, si es tos, el problema está en mis bronquios, en mis pulmones, yo voy donde un neumólogo, ¿cierto? Así en es. estos casos, a ver, explíquenos cómo se tiene que hacer la diferenciación para que la gente se vaya ubicando si su problema está realmente en pulmones, porque dice, segura que no tengo nada en los pulmones, me siento cansada. Ajá, muchas veces llega la mayoría de la consulta casi siempre por la tos, ¿verdad? Porque es nuestra área principal, pero hay que diferenciar porque la tos no solo puede ser laringe, la tos puede ser vía aérea superior, estamos hablando de senos paranasales, estoy hablando de cornetes, también puede ser de vía aérea inferior, entonces ya me estoy dirigiendo a pulmones, bronquios, esa área específica que ya es mi campo. Pero cuando yo dirijo, por ejemplo, es muy importante la historia clínica, a qué hora da la tos, en qué momento se aumenta, de qué horas ha comenzado, si es autolimitada, si tiene que ver con algún cambio de clima, si solo la persona lo tiene, los factores de riesgo hablábamos, si está expuesto a algún tipo de humo, si es una persona tabaquista, el ambiente donde vive, donde trabaja como es, depende de eso me voy enfocando ya a las diferentes áreas. Si yo pienso de que es de pulmones, al examinar pulmones muchas veces puedo encontrar ruidos apagados o puedo encontrar otro tipo de ruidos, chillidos, hervor de pecho. Pero si ya pienso que la persona tiene una laringitis, muchas veces la gente dice, aquí siento el malestar, aquí siento el dolor. Ya es específico en laringe, entonces ya no es un área que tenga que ver con pulmones ni con bronquios. Pero sí, muchas veces la gente también dice, fíjese que tengo un ruido que es aquí. Y es verdad, puede existir una laringotraqueitis, que me puede estar dando un ruido muy parecido y la gente lo va a confundir con pulmones. Entonces uno hace la diferencia si tiene que ver con vía aérea superior o vía aérea inferior, o si tiene que ver con algo extratorácico, hasta un reflujo gastroesofágico. También nos puede estar dando algún tipo de malestar parecido a una laringitis, hasta la ronquera y una tos persistente. Y es interesante, doctora, que muchas personas también de tanto toser, cuando ya es una laringitis crónica, una persona con tos crónica comienza a sentir dolor torácico y por eso siente o piensa que son los pulmones, ¿verdad? La gente me dice, me duele el pulmón, pero el pulmón nunca va a doler. Lo que duele, lo que puede inflamarse a veces un poco la pleura. La pleura duele cuando se llena de agua, estamos ante un derrame pleural, pero el pulmón nunca va a doler. Sí le puede doler los espacios intercostales, los músculos por el exceso, el aumento de la tos, y eso es un ejercicio que está aumentado. Entonces sí van a doler los músculos, pero pulmones no duelen. Ok, tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Gracias. Estamos aquí, mire, preocupada con mi voz. Cuéntenos. Estaba en el punto en que yo también estuve incapacitada por... Y bueno, no he dado miren que me ha cambiado la voz. No sé, empecé con dolor en la garganta y mire que yo creo que se me está... La escuchamos un poco cortada. ¿Será que se puede alejar un poquito de su aparato de televisión, señora? Dice que yo tengo bajo el volumen, no sé qué pasará. Y ahora me escucho. La escucho un poquito mejor, pero todavía si se puede alejar un poquito más o bajarle el volumen, tal vez. Dice que todo el volumen, no sé qué pasa. Bueno, díganos. Y ahora... La escuchamos, pero se corta un poquito. Tal vez se mantiene un poquitito alejada del televisor. Pero cuéntenos. Bueno, ¿Estuvo incapacitada por? Estuve incapacitada por faringitis aguda. Faringitis, porque sí, la voz se me fue. No tenía nada de voz. Y bueno, a veces echaba así bastante como el ligamento, así como de claro. Después tosí y después ya como color así amarillento. Y luego pues yo siento que a veces cuando hablo como si fueran las cuerdas acá, que suena así bien feo, no sé si me... ¿Se siente que le ha cambiado la voz aún y a pesar del tratamiento? Sí, que cuando yo hablo no me siento bien la voz y como quiero decirle, como que hago el esfuerzo para hablar, una fuerza,
para hablar y no, yo entiendo que no tengo... ¿Cuántos días de tratamiento lleva ya? ¿Ya terminó su incapacidad? No, es que la incapacidad me la dieron el mes pasado, el mes anterior me dieron solo 3 días y luego quedé sin igual y consulté de nuevo con la doctora y me dijo, pues no, me dijo, no sé qué es lo que pasa. Veamos, ¿quieren hacerle alguna pregunta extra? Ya la incapacidad es anterior, aparentemente después del tratamiento y ella continúa sintiendo su voz diferente. ¿Qué le podríamos recomendar que hiciera? Señora, ¿y usted a qué se dedica? Con el computador y emergencia atendiendo. Estamos atendiendo en la red con los pacientes que llegan a pasar la... ¿Trabaja en el conmutador? Sí. Trabaja con público entonces también ella. Y en la emergencia estaba también desde noviembre hasta esta fecha, que del mes anterior, con la emergencia, atendiendo ahí también el teléfono y a los pacientes que llegan a pagar la consulta. Exacto. Escuché también que estaba como teniendo expectoración aún, amarillenta. Sí, sí. Muy bien. ¿Y es primera vez de este cuadro o ya ha sido ocasiones anteriores? Sí, anteriores. Yo notaba que cuando tomaba agua helada me molestaba mucho la tos y me daba, y escuchaba así como una cosa así bien clarita, pues, una flema, digamos. Flema clara. Como una alergia, clara. una flema clara entonces. Sí. ¿Y siente picazón en la garganta? Ahorita no, solamente que me ha quedado así, que de repente, a veces, no muy frecuente, me da la tos, pero la voz yo siento que ya no es la misma. La tengo muy clara, no puedo, pues no sé, me preocupa. Okay. Me preocupa porque una vez, y me alegré a la vez, que fui a pasar consulta a hacer la limpieza de los dientes y la doctora me dijo que tenía una bacteria y yo me asusté, pues sí, y me alegré, por eso le digo, me dejó un enjuague, pero no sé, ya voy a aparecer con esto otra vez. Ok. Bueno, señora, gracias por llamarnos. Vamos a tratar de darle aquí con los especialistas una guía de qué es lo que podría usted hacer de ahora en adelante. ¿Qué le podemos recomendar? Obviamente hay que hacerle más estudios, ¿verdad? Hay que volverla a evaluar probablemente. Sí, definitivamente hay que hacer un examen físico en ella, evaluar faringe, porque ella dice que tiene una bacteria. Probablemente le vieron amígdalas grandes, puede ser. No sé qué más habrá visto la odontóloga. Sí habría que hacerle el examen físico a nivel de garganta. Si esto ya está pasando, por lo visto ya es bastantes veces, no solo una ocasión que refiere ella, habría que hacer una laringoscopía. El examen físico es muy importante, es lo que nos dice a nosotros, lo que nos orienta, ¿verdad? Me parece que esta persona sí por el esfuerzo que está haciendo tal vez con la voz, sí puede tener una laringitis crónica, probablemente sobreinfectada, ¿verdad? Porque ella refiere que tiene una flema muchas veces clara, en este caso no está infectada, pero tuvo una flema al parecer de color, por la que le incapacitaron, una laringitis sobreinfectada. Sí es importante hacerle una laringoscopía para determinar qué más está pasando en ella. Y los factores de riesgo que ella tiene, que está expuesta también, al parecer a pacientes. Trabaja en una emergencia, por lo tanto está expuesta. Llega mucha gente que tiene virus, llega bacterias, tosen frente a uno, no tienen la higiene adecuada de taparse o llevar un pañito. Eso también no predispone a las personas a adquirir cualquier tipo de infección. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y nuestro tema del día de hoy, la laringitis. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle mientras usted está ingiriendo sus sagrados alimentos. Estamos hablando de la laringitis, uno de los factores de riesgo que ya se mencionó, el tabaquismo. Veamos la siguiente cápsula. La doctora Mercedes Gallegos, neumóloga también, nos habla de la relación existente entre el tabaco y cómo esto nos puede predisponer a una laringitis.
Hola, buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Mercedes Gallegos, neumóloga. Este día hablaremos un poco acerca de la relación del tabaco y la laringitis. La laringitis es la inflamación de la laringe. La laringe es un órgano de la vía aérea superior que se puede ver afectada por muchas sustancias, por muchas causas, principalmente el tabaco. El tabaco, como todos sabemos, tiene miles de sustancias que afectan toda la vía aérea. En particular en la laringe, pues el formaldehído, la acrelina, son sustancias que dañan la vía aérea y la inflaman, y este es el principal motivo por que los pacientes presentan ronquera, dolor de garganta y tos como principales síntomas de esta afección. El tabaco a la vez puede causar cáncer en los pacientes que consumen diariamente el cigarrillo. Es por eso que una de las principales indicaciones siempre es dejar de fumar para evitar inicialmente padecer de laringitis, pero evitar el cáncer de laringe. Amigo televidente, si usted fuma, es un fumador y tiene tos, ronquera, falta de aire, dolor de garganta, consulte a su médico de confianza porque puede estar ante la presencia de una laringitis o de un cáncer de laringe, o consulte al médico especialista. Soy la doctora Mercedes Gallegos, neumóloga para Salud TV. Buenas tardes. Gracias, doctora Gallegos. Bueno, ya lo escuchó. Si usted fuma, ya va siendo hora que tome esa decisión tan importante para usted y para los suyos de ir dejando este vicio que es muy dañino, no solo para usted, sino para todos. Bueno, hablemos, doctor Mora, de la evaluación por el otorrinolaringólogo, cómo ha ido evolucionando los diferentes métodos de diagnóstico. Así es. Bueno, siempre importante la historia clínica, porque para nosotros tenemos que saber cuál es el tipo de sintomatología. Hay veces podemos tipificar ciertas ronqueras, ciertas disfonías. Si es una ronquera que nosotros le llamamos porque hay mucha tonicidad en sus cuerdas vocales, o una ronquera porque es todo lo contrario, está baja de tono y pueden tener inclusive ciertas fugas de aire. Hay otros síntomas importantes, como hablábamos, el dolor al tragar. También pueden acompañarse de síntomas generales, como anteriormente hablábamos, pero cuando hacemos el diagnóstico, usualmente la evolución específicamente de la laringología, la laringe, por la ubicación que tiene de estar, por decir, en un pequeño hoyo aquí en el cuello, muchas veces como que es sumamente difícil de poder llegar y examinarla adecuadamente. Se inventó a partir de un espejo odontológico hacer una evaluación a través del espejo de la imagen de las cuerdas vocales, y así se podían obtener, digamos, imágenes, o mejor dicho, ver indirectamente una imagen de cómo estaban las cuerdas vocales, y se hizo esto por mucho tiempo. Esto rompió el paradigma aquel de que la laringe no se podía examinar. Esto es las imágenes que vemos hasta en caricaturas en Historia de la Medicina, donde vemos el otorrino con su lamparita en la cabeza y el espejito hasta dentro de la garganta del paciente. Exacto, ese espejo de García, que así se llama, y que todos, cuando hacen un prototipo de un médico, siempre sale con ese espejito como tal, ¿verdad? Que a través de un foco que estaba enfrente de la silla reflejaba hacia el espejo, y uno con el espejo colocado aquí sobre su ojo, a través de un pequeño foramen, iluminaba directamente el fondo de la garganta y consecuentemente el espejo, y así se podía obtener una imagen de lo que es... Era una imagen indirecta. No era que usted viera a través del espejo, no, que era todo reflejado. Exacto, y acuérdense que cuando estamos en un espejo, ¿verdad? No todo exacto, tiende a haber invertido. Con las nuevas tecnologías hoy tenemos endoscopios flexibles y rígidos que nos permiten una visualización más directa de esos órganos y nos dan imágenes en alta definición, porque ya existen como tal con grado médico, que nos da pues una aproximación de cualquier enfermedad. Ahí nos escapan, como decimos, los detalles. Ahí nos escapan los detalles. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula del doctor Oscar Giovanni Avelar, gastroenterólogo,
nos habla de las laringitis agudas provocadas por el reflujo gastroesofágico. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV, les saluda Giovanni Avelar, soy gastroenterólogo y esta tarde les voy a hablar de la relación que tiene el reflujo gastroesofágico con la laringitis. El reflujo gastroesofágico, la definición típica es la sensación o elevación de ácidos que provienen del estómago hacia el esófago, lógicamente. Y la manifestación típica en un paciente es regurgitación y además sensación de pirosis. La pirosis es la sensación de molestias en la región media de lo que es el tórax. Una manifestación atípica de lo que es el reflujo gastroesofágico se menciona que es la laringitis. La laringitis por reflujo es la sensación de molestias al deglutir. Pacientes que son tosedores crónicos, que se les da tratamiento con antibióticos y no responden. En estos pacientes hay que sospechar de que estos factores pueden ser asociados a reflujo gastroesofágico. ¿En quiénes es más frecuente? Hombres, en pacientes ancianos, pacientes que tienen problemas anatómicos como una hernia hiatal. En nuestro medio de un 12.5 a un 40% de nuestra población tiene reflujo gastroesofágico y un menos de un 10% pueden tener una manifestación atípica como que es la laringitis por reflujo. ¿A qué se asocia? Como cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal, el estilo de vida tiene que ver. Café a la cabeza, el tabaco, bebidas alcohólicas a la cabeza, cerveza o vino, ingesta de comidas muy condimentadas, pueden ser otras causas de manifestaciones de reflujo gastroesofágico y una manifestación atípica, como les mencioné, es la laringitis por reflujo. El reflujo gastroesofágico se asocia a signos de alarma. Lógicamente estos hacen que el paciente tiene que consultar lo más pronto posible con su especialista. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, anemia y lógicamente el reflujo que se presenta en pacientes arriba de 45 años. Soy el doctor Giovanni Avelar, gastroenterólogo. Les saludo para Salud TV. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. La laringitis es el tema del que estamos hablando este día. Hablemos ahora, ya conocimos un poco sobre los métodos de diagnóstico que obviamente van a ir haciéndose según las necesidades del especialista cuando haga el examen físico y una adecuada historia clínica. Hablemos ahora del tratamiento, doctor. ¿Cómo vamos a ir haciendo los pasos, dijéramos, del tratamiento? Me imagino que de lo más sencillo a lo más complejo. Correcto. Bueno, cuando establecer el tratamiento igual, ¿verdad? Si es una laringitis aguda la que vamos a tratar o si es una laringitis crónica, porque cada una tiene una pauta diferente de tratamiento. Dependiendo de la causa que tenga la laringitis aguda, si es viral, pues reposo vocal del paciente, que no esté hablando mucho, las medidas con los medicamentos sintomáticos, ¿verdad?, que se le puede dar. Si se ha presentado con una infección de vía respiratoria superior, darle su respectivo tratamiento para eso. Hoy, si la causa es bacteriana, pues hay que considerar los antibióticos. Muchas veces las causas bacterianas también en pacientes que tienen una laringitis aguda, que puede ser secundaria, que el paciente puede tener o una rinosinusitis aguda que le dio de inicio o una faringitis aguda que también por extensión se hizo, pues por decir, más inferior y consecuentemente se le dio una laringitis. Buscar cuál es el antibiótico adecuado según, pues básicamente ahí tenemos que considerar si es alérgico a ciertos medicamentos, específicamente a los antibióticos, la edad, ¿verdad?, a la cual se le va a dejar, y en conjunto también muchas veces damos ciertos medicamentos como los esteroides que pueden ser inyectados, ¿verdad?, pueden ser orales, principalmente para el tratamiento de la laringitis. ¿O pueden ser inhalados también? Los inhalados sí tienen una respuesta mayor en ciertos casos, porque no en todos, ¿verdad?, de cuando ya estamos hablando de ciertas laringitis crónicas, pero por ejemplo en las fases agudas
como que nos funcionan mejor los orales o ya sean los inyectados. Entonces, claro, ahí el temor que siente la población muchas veces al uso del esteroide, siempre nosotros tratamos de orientar al paciente, decirle que es un medicamento que es necesario para ese momento, porque va a reducir mucho su inflamación, pero siempre existe aquel temorcito de que porque es esteroide me voy a engordar, voy a ganar más libras, o sea, hay diferentes cosas que tienen que ver con el esteroide. Claro, nosotros sabemos hasta qué momento le podemos dejar un esteroide y hasta dónde pues nos vamos a limitar con él. Y de allí pues las causas de la laringitis crónica como tal tenemos que llegar a establecer qué es lo que está pasando en el caso de una laringitis crónica, como se habló, ¿verdad? Si es un paciente tabaquista, si tiene un reflujo gastroesofágico, si tiene un uso o mal uso de la voz, ¿verdad? Porque también existen esos términos. Alguien que abusa muchas veces de su voz. A ver, hablemos un poco de la diferencia entre el abuso y el mal uso. El abuso son las personas que usualmente hablan, por decir, hasta por los codos, ¿verdad? No, son personas que tienden a hablar mucho, ¿verdad? Prácticamente la fonación para ellas es tan importante que pues algunas veces se olvidan, limitan, ¿verdad? De que también el hecho de ir hablando, el órgano se va cansando, se rompen, así como en los deportistas, las fibras musculares que tenemos en las cuerdas vocales y como tal, pues empieza a haber una disfunción de los mismos como tal. El mal uso se refiere, por ejemplo, a aquellas personas que con su voz pueden emitir, así como por ejemplo ciertos sonidos, ¿verdad? Que ya hablan así como que si fueran niños o tratan de hablar así con mucho ímpetu y eso a la larga, pues de estarlo haciendo constantemente de alguna forma que no es un uso adecuado que se está haciendo de la voz, lleva también a que hayan rupturas de fibras musculares, de que se rompa la mucosa o el recubrimiento que tiene prácticamente la laringe y consecuentemente pues aparezcan ciertas lesiones. Habría que considerar, ¿verdad?, el aspecto alérgico, ¿verdad?, como ya se habló anteriormente, los irritantes, que son las otras cosas que también afectan mucho. Y pues también las profesiones, ¿verdad? Porque un maestro, un locutor, un cantante, personas que también se dedican a la prédica, están más predispuestos a tener este tipo de problemas muchas veces. Bueno, ya ven, los extremos son malos. No hablar es malo, pero hablar mucho también. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos en la siguiente cápsula al doctor Pablo Escobar, patólogo, nos habla de cuándo es el momento de realizar una biopsia en casos de laringitis. Veamos. Amigos de Salud TV, muy buenas tardes. Soy el doctor Pablo Escobar y en esta oportunidad conversaremos un poco del tema laringitis aguda. ¿Cuándo es necesario realizar una biopsia y los posibles hallazgos de esta? Cuando nuestro paciente enfrenta un cuadro de laringitis, el médico tratante examinará la laringe, es decir, las cuerdas vocales, a través de un instrumento denominado laringoscopio, con el cual determinará cuál es la posible causa de esta laringitis aguda. En ese momento, la biopsia aún no es necesaria. El problema es si el tiempo de esta entidad supera las 3 o 4 semanas. Entonces se vuelve una laringitis crónica y es ahí el momento justo de la toma de biopsia. Con la toma de biopsia, a través del laringoscopio y la pseudoanalgesia de nuestro paciente, se obtienen muestras que son llevadas posteriormente a examinar al microscopio, en el cual determinaremos cuál es la verdadera causa de la laringitis crónica que nuestro paciente está enfrentando. Las entidades mayormente relacionadas con la laringitis son desde la parte infecciosa, que puede ser viral o bacteriana, hasta la parte tumoral, en donde podemos tener tumores benignos como papilomas o tener lesiones precancerosas como las displasias leves, moderadas o severas de la laringe y finalmente el temido carcinoma de células escamosas de la laringe, que hoy día se ha demostrado que está completamente relacionado con la infección del virus del papiloma humano. En ese momento es donde podemos diagnosticar adecuadamente a través del examen de biopsia. Recomendarle a nuestros amigos televidentes que al primer síntoma de modificación del tono de voz, pérdida de voz, posibilidades
de tener problemas de deglutir o tragar, consultemos con nuestro médico de cabecera. Él será quien nos indique la necesidad de una biopsia para determinar cuál es la causa de estas enfermedades. Para Salud TV, Pablo Escobar, médico patólogo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, entonces ya escuchamos que en qué momentos hay que hacer biopsia, cuál es el tratamiento que va a ir dependiendo de las necesidades y de la evolución del paciente y lo que el médico le vaya diciendo. Recuerde en ningún momento ir tomando usted por su cuenta las decisiones de cambiar tratamientos porque alguna vecina le dijo, o sea, la automedicación no está indicada en ningún tipo de patología y en este caso no es la excepción. Doctora Portillo, hablemos de las complicaciones de una laringitis que entiendo no son tan frecuentes afortunadamente, pero pueden darse, y también de lo que sería el pronóstico. En cuanto a las complicaciones de la laringitis, depende en realidad hasta de la causa de base. Por ejemplo, si podemos tener una reacción alérgica muy severa, puede ser hasta necesidad hasta de intubación orotraqueal, ¿verdad? En esos casos, consultar inmediatamente. Si es una infección, por ejemplo, una infección bacteriana que inició como una infección viral, se sobreinfectó, puede incluso dar hasta una bronquitis, una neumonía. Pero ante todos estos cambios, definitivamente consultar inmediatamente al médico. Incluso pueden haber hasta complicaciones tan severas de casi pérdida de la voz, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, aparte del tratamiento médico que ya se habló, es importante las terapias de voz, logoterapias. Estas son terapias que ya son utilizadas especialmente por médicos especialistas en estos casos, ciertos ejercicios a niveles de lengua, ejercicios a nivel de cuello, para ir relajando la musculatura e ir fortaleciendo también ciertos músculos de esas áreas. Las complicaciones casi siempre no son tan malas, como decía, dependiendo de la causa de base, pero una laringitis bien tratada, ya sea una laringitis vírica, una laringitis bacteriana bien tratada, evoluciona con muy buen pronóstico, casi nunca tienen pronósticos fatales. Lo importante es acudir de manera inmediata al médico de cabecera. Si el médico lo indica, tiene que pasar con otorrino, con neumología, dependiendo del caso, y siempre de manera oportuna acudir a ellos. Muy bien, doctor Mora, hablemos de prevención. Bueno, la prevención básicamente es uno de los temas como que es más árido, ¿verdad? Porque muchas veces la población con ciertos detalles que mencionamos nosotros puede sentirse como que aludida y no querer hacer caso, pero en aquellos pacientes que por ejemplo sabemos que son fumadores, pues pedimos nuevamente que abandone el hábito, ¿verdad? Porque de alguna forma predispone todos aquellos que por su trabajo tienen que trabajar con irritantes especiales, ¿verdad? De alguna forma el hecho de que disminuya el contacto con esos irritantes también va a disminuir que aparezcan las infecciones. ¿Será que el uso de mascarillas puede ayudar en esos casos? Las mascarillas ayudan para aquellos que trabajan con irritantes y también le ayudan a todas aquellas personas que tienen como problemas que son muy susceptibles a las infecciones víricas, al contagio de las infecciones bacterianas, eso puede ayudar. Personas que con su voz principalmente, si usted no tiene necesidad de hacer voces extrañas o fingidas, que no lo haga, o si igual, ¿verdad? Con respecto al excesivo uso de la voz, que también es alguna cosa que predispone, también disminuir. Y algo bien importante, muchas veces, y esto sí lo vemos frecuentemente más que todo en la población pediátrica, en los niños. Niños que, por ejemplo, son gritones, ¿verdad? Y que terminan con laringitis, hay que ver si no tienen problemas auditivos, porque como estos son sentidos que se retroalimentan. Algunas veces, si el niño no se escucha adecuadamente, el niño tiende a gritar, eleva pues prácticamente la intensidad de la voz y consecuentemente pues eso aparecen ciertas lesiones benignas, usualmente en los niños, ¿verdad? Y de alguna forma pues es de hacer una evaluación. Con respecto, mencionaba el doctor Escobar
la parte de patología, las infecciones causadas por el virus del papiloma humano. Pues estamos viendo muy frecuentemente que en la zona de la laringe, en la zona de la garganta pueden haber este tipo de lesiones víricas. También pues se ha visto asociadas, ¿verdad? No podemos decir porque con el virus del papiloma humano como que falta mucho todavía por terminar, pero se le está atribuyendo mucho también al hecho de tener ciertas relaciones sexuales orales. Entonces, de alguna forma, si es una persona que tiene lesiones, pues es mejor prevenir y no tener contacto sexual oral, ¿verdad?, con este tipo de lesiones, porque se pueden inocular adentro de la laringe y pues las lesiones con el tiempo se pueden degenerar malignamente y dar una neoplasia como tal, ¿verdad?, un cáncer prácticamente de cuerdas vocales. Muy bien, en ese caso también funcionaría, bueno, hay mucho todavía por estudiar, pero las vacunas para el papiloma humano que se están colocando para prevenir cáncer de cervix principalmente, pero de los serotipos tal vez de alguno, al menos el genital, precisamente estos que estamos hablando que se transmiten vía sexual podría ayudarnos. Sí, correcto. Como esa lucha que se tiene constantemente en la parte de ginecología contra el virus del papiloma humano, yo creo que también las otras áreas que indirectamente salimos afectadas como tal, sí, pudiera verse un beneficio como tal, pero todavía se sigue haciendo estudio acerca de eso, ¿verdad? Pero lo ideal es hacer la parte preventiva como tal. Bueno, doctora, su mensaje final a la población, por favor. Lo importante, como habíamos dicho, es la prevención, ¿verdad? Ante cualquier cosa rara, voz rara, dolor de garganta, mejor consultar inmediatamente ya sea al otorrino, al médico neumólogo si la tos persiste, y de esta manera uno puede derivar al colega un examen específico. Lo importante es consultar inmediatamente, no la automedicación, y ante cualquier síntoma raro, ya sea usted u otra persona que perciba, mejor consulta. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo me queda despedirme ya y darle las gracias al doctor Mora una vez más. Doctora Portillo, un placer haberla tenido por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a estar hablando de los trastornos de la coagulación. Así que por hoy quédese con todos los consejos que se le han dado. Deje de fumar, no se automedique, consulte de inmediato si se siente mal o hay algún cambio de voz, tome mucha agua y protéjase si usted trabaja con sustancias irritantes. Bueno, por hoy que tenga una linda tarde de lunes y que Dios los bendiga. Para prevenir la laringitis te damos los siguientes consejos. Procura no ingerir comidas picantes. Estas pueden mover la acidez estomacal hasta el esófago o la garganta, causando quemazón. Bebe mucha agua. Hidratarte ayuda a facilitar la eliminación del moco en la garganta que causa molestias en la misma. Evita el carraspeo para aclararte la garganta. Esto causa una vibración anormal de las cuerdas vocales que puede aumentar la hinchazón. Recuerda que si presentas síntomas de una laringitis aguda, debes consultar con un médico especialista.